un aplauso de amigos este día. Denle un aplauso a Dios y vamos a recibirlo también con un aplauso. Amén. Muchas gracias. En este día vamos a pasar buen tiempo. Abra su Biblia en Marcos 10. Qué bueno que están en este lugar. Sean todos bienvenidos. Marcos 10. Hace aproximadamente como unos 12, 13 años antes de venir a los caminos de Dios, tal vez un poquito más, recuerdo una conversación con uno de mis antiguos amigos. Recuerdo que en ese tiempo estábamos en la casa, acaban de poner internet y acaban de tener la computadora, y me recuerdo que pues eran los primeros días y hablaba por internet, ¿verdad? Por el chat con los mismos amigos de la escuela, ¿verdad? Con los mismos amigos que veía. Me la pasaba hablando con ellos por internet y andábamos haciendo cosas muy, muy malas, muy tristes, muchos de ellos, muchos de nosotros. Y recuerdo haber tenido una conversación en la madrugada con un amigo que le decíamos Gordo Josefo, que era gordito y aparte era homosexual. Y empezamos a hablar acerca de algo que a muchos de nosotros hasta la fecha nos causa incertidumbre, que es qué va a pasar de nosotros el día que muramos, ¿verdad? Y él me decía, mira, yo no creo en el infierno, yo no creo que haya una condenación. Y yo le digo, pues yo creo que sí, va, porque lo he escuchado toda mi vida, en la iglesia lo he escuchado y siempre estábamos hablando acerca de eso, lo que nos causaba incertidumbre. A otro día en la mañana me despierto con la noticia que este joven murió. Y la última conversación que la tuvo conmigo acerca del futuro, acerca de la eternidad. Es algo muy lamentable, mis hermanos, que hay gente que de alguna manera Dios le pone esa incertidumbre en el corazón para que busquen de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Para que hagan algo con sus vidas. Esto proviene de Dios, este temor, esta incertidumbre del futuro a la eternidad proviene de Dios. Nuestra naturaleza, mis hermanos, quizá no la pueda tener, pero esto proviene de Dios para que busquemos precisamente de Él. En esta noche yo quiero hablar una historia que se encuentra en Marcos 10, acerca de un joven, precisamente, un joven que aparentaba tener una inquietud, aparentaba tener una preocupación por su alma. Pero tristemente este hombre, dice la palabra de Dios, que finalmente aparentó tener una necesidad, aparentó tener una preocupación por su alma, pero lo único que tuvo este hombre, mis hermanos, fue una preocupación por su futuro terrenal. Y vamos a leer Marcos 10, versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones.
Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Vamos a orar en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido, Señor mi Dios, en este día, Señor Jesús, que nos ayudes, que traigas revelación de tu palabra, Señor Jesús. Ayúdanos en este día, Señor, a no jactarnos de un pasado intachable, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor mi Dios, a no jactarnos de un presente exitoso, Señor mi Dios. Y con todo eso, temer al futuro, Señor Jesús. Yo te pido en este día, traiga revelación y toques corazones en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a ese sermón: Pobre hombre rico. Quiero hablar en primer lugar, manera de pregunta, ¿cómo ha sido nuestro pasado? En nuestro texto dice la palabra de Dios que viene un hombre corriendo, dice la palabra de Dios. Viene corriendo, acercándose al Señor Jesucristo, puesto que el Señor Jesucristo ya se retiraba de ese lugar. Ahora, la manera en que viene este hombre manifiesta un interés, manifiesta una preocupación. Y dice la palabra de Dios, él viene corriendo, a él le urge hablar con el Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? No viene corriendo por gusto, no viene corriendo solamente porque le gusta hacer ejercicio, sino que él procura al Señor Jesús. Él necesita hablar con Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que viene con el Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él viene preguntándole al Señor Jesucristo con una pregunta muy honesta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estamos viendo que a este hombre, mis hermanos, a este joven, le interesa su futuro. Vemos que a este hombre le interesa lo que va a suceder después en la eternidad. Y él desea la vida eterna. Por eso es que viene con el Señor Jesucristo con esa pregunta. Este joven no está interesado en su pasado, ni siquiera en su presente, sino que viene este hombre, mis hermanos, a preguntarle al Señor qué hacer para el futuro. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos preocupa realmente nuestro futuro? Amén. ¿Cuánto realmente nos preocupamos por qué va a ser de nosotros el día, mis hermanos, que Dios nos llame a cuentas? La pregunta aquí, mis hermanos, es ¿cómo ha sido nuestro pasado? Porque la palabra de Dios le responde, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo le responde a este joven, diciéndole: los mandamientos conoces, los mandamientos sabes. Vamos a leer el versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Versículo 19, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. Escuche bien estas cosas que el hombre joven ha hecho. Tiene que ver con su vida pasada. Tiene que ver con lo que ha hecho desde su juventud. Es decir, a este joven no le preocupa su pasado.
Este joven ha vivido obedeciendo la palabra de Dios. Este hombre ha hecho lo correcto. Este joven, mis hermanos, se ha preocupado por documentarse, por saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y con seguridad y honestidad este joven puede decir: Señor, eso no es problema. Lo he guardado desde mi juventud. Mi pasado no es problema. Él considera, entre comillas, que tiene un buen pasado. A su criterio considera que ha hecho las cosas bien. Ahora bien, en esta noche, ¿qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Qué de usted, hermano? ¿Cómo ha sido su pasado? Hay muchas personas que aún el pasado les trae problemas. Aún el pasado les trae condenación. Aún el pasado, mis hermanos, les preocupa que se vaya a descubrir ciertas cosas, que la policía se entere de ciertos delitos que nadie sabe. ¿Cómo ha sido nuestro pasado? ¿Qué de nosotros? Este joven puede tener esa seguridad, esa confianza. Él dice: mi pasado no es problema. Señor, yo he hecho lo correcto desde mi juventud. Entre comillas, podemos ver a este joven que no tiene una preocupación por su pasado. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Cómo has vivido tu vida estos últimos 15 años? Estos últimos 5 años. ¿O cómo has vivido tu vida este último mes? ¿Cómo has vivido tu vida esta última semana, estos últimos días, esas últimas horas? ¿Cómo has vivido tu vida? Quiero hablar en segundo lugar. ¿Cómo es tu presente? En nuestro texto, mis hermanos, estamos viendo que este hombre parece no tener una preocupación por su pasado. Dice: Señor, desde mi juventud yo he hecho lo correcto, he obedecido. Ahora, el presente de este joven era muy bueno. El presente de este hombre, podríamos decir, tenía alguna seguridad, alguna certeza de que sí, su pasado había sido bueno, porque su presente también lo era. Y hay 3 cosas que vemos en la vida de este hombre que nos hablan de un buen presente. Número 1, dice la palabra de Dios: era joven. ¿Verdad? Era joven. Imagínense, este joven no tiene por qué preocuparse del presente porque es joven. No tiene por qué preocuparse de la medicina, de los dolores. No tiene por qué preocuparse de ciertas enfermedades o de cansarse fácilmente. ¿Por qué? Porque es joven. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tiene algunas ventajas. Tiene salud, tiene fuerza, tiene vigor, es joven. Su presente es bueno. La segunda cosa que vemos en este joven es que era un gobernante o un dirigente en alguna sinagoga. Según Lucas 18:18, se nos habla de que este hombre era un dirigente. Este hombre tenía cargo, siendo joven tenía cargo quizás una sinagoga, o era líder de algún cierto grupo de la sinagoga. Es decir, este hombre, mis hermanos, tiene influencia. Este joven es una inspiración. Este joven es alguien que ayuda a los demás quizás a aprender, quizás a servir dentro de la sinagoga. Tiene privilegios. Es un hombre, mis hermanos, que su presente es bueno. Y la tercera cosa que vemos en este joven es que era rico, tenía dinero. Ahora, sabemos que el dinero no lo es todo, pero nunca sabe más tener mucho dinero. Nadie se enoja con tener mucho dinero. Podríamos decir que tener dinero el día de hoy
sería tener un buen presente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque en caso que este joven se enferme, pues tiene con qué responder. En caso de alguna emergencia, en caso de tener algún gusto, él puede ir al McDonald's. ¿Cuántos dicen amén? Él puede irse de vacaciones. ¿Por qué? Porque puede. Dice la palabra de Dios que ese joven era rico, tenía muchas posesiones. El presente de este joven, escuche bien, no era problema. ¿Cuántos dicen amén? No era problema su presente. No había por qué preocuparse. Su pasado es bueno, su presente es bueno. No tiene por qué preocuparse. ¿Qué de nosotros en esta noche? ¿Qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Cómo es nuestro presente? ¿Qué nos preocupa? ¿Será bueno nuestro presente? ¿Será que tenemos las mismas bendiciones o la misma fortuna de este hombre? ¿Será que somos jóvenes? ¿Será que somos influencias? ¿Será que somos ricos? ¿Cómo es nuestro presente? Evidentemente, mis hermanos, su presente era resultado de las cosas que él venía haciendo desde su juventud. Según la palabra de Dios y según las costumbres rabínicas, esta era la mayor evidencia de un hombre obediente a Dios. Tenía todo bien. Este hombre no tenía por qué preocuparse de su presente. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Qué nos preocupa en esta noche? Yo entiendo en ese día que hay cosas que nos preocupan. Hay cosas que no están bien en nuestras vidas. Hay cosas que no están bien en nuestra salud. Muchas personas aquí ya no son jóvenes cuando dicen amén. Ya su presente no es el mejor. Podemos hablar de sus bienes, podemos hablar de su economía, quizás no es la mejor. Son cosas, mis hermanos, evidentes. Ahora bien, en conclusión a este punto, el joven rico, mis hermanos, no tenía que preocuparse por su pasado ni por su presente, entre comillas. Pero había algo que le causaba inquietud. Había algo que le preocupaba y eso era el futuro. Quiero hablar en esta noche, en tercer lugar, el desafío al temor del futuro. Escuche bien, la palabra de Dios dice que este joven viene con el Señor Jesucristo y él parece tener autoconfianza, parece, ¿verdad?, saber que no ha hecho nada indebido, pero el Señor se la sabe de todas a todas. Él los conoce. Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando este joven se acerca al Señor Jesucristo y le habla todas estas palabras, dice la Biblia que cuando le responde este joven al Señor Jesucristo, dice que él le amó, lo vio y lo amó. Amén. Se dio cuenta que era honesto, ¿verdad? Quizás se le escaparon algunas cosas que no se percató este joven, como por ejemplo, el Señor Jesucristo le menciona algunos mandamientos de los 10 mandamientos, pero específicamente Marcos menciona un mandamiento que no es mandamiento. Si usted se va a los 10 mandamientos en Éxodo 20, se dará cuenta que ese mandamiento no es mandamiento. Si es algo divino, si es algo bueno, pero no está entre los 10 mandamientos. Vamos a leer Marcos 10, versículo 19, le dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Y aquí viene la sorpresa, le dice, no defraudes. Si usted se va a los 10 mandamientos, no va a encontrar la palabra defraudar, aunque sabemos que es algo correcto, no hay que defraudar. ¿Cuántos dicen amén? No está hablando acerca de algo extrabíblico, de algo que sea malo, sino que el Señor le mete este dato. Incluso quizás a lo mejor este joven lo había hecho, ¿verdad?
había cumplido, no había defraudado a nadie. Ahora es interesante, mis hermanos, que el Señor Jesucristo le dice, ¿tú conoces los mandamientos? Y él dice, sí, yo los conozco. Pero a lo mejor se le escapó. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor se le fue. Yo cuando estaba leyendo esto, llamé a mi papá, le digo, mira, encontré esto. Estaba emocionado acerca de este hombre. Que muchas veces, mis hermanos, creemos saberlo todo y no lo sabemos todo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor muchas veces nos habla de esta manera. Y aquí estamos viendo un hombre que quizás, mis hermanos, no cumplía con todo. Y el Señor Jesucristo, al ver, mis hermanos, al ver la honestidad y a ver que ese hombre quizás está emocionado por hablar con Dios, con Jesús, el Señor le hace un reto. Le dice, bueno, está bien, tú dices que has cumplido todo. Quizás se te han escapado algunas cosas, pero hay honestidad, ¿verdad? Está bien, has hecho muchas cosas bien, pero ¿sabes qué? Una cosa te falta. Y aquí comienza un desafío de parte de Jesús a este hombre. Vamos a leer Marcos 10, 21. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos un desafío de parte del Señor Jesucristo. Un desafío, mis hermanos, a este hombre. Este hombre está diciendo, mi pasado no es problema, mi presente tampoco, pero mi preocupación es el futuro, Jesús. ¿Verdad? Yo no tengo nada que perder con el pasado, con el presente. Yo estoy bien. Pero el Señor Jesucristo le dijo, bueno, si no tienes preocupación de esto, si no te es problema el obedecer, si no te es problema todo eso, el Señor Jesucristo le dice, anda, vende todo. Anda, vende todo. Si no te preocupa el pasado, si no te preocupa el presente, a ver, véndelo todo. Dalo todo. Quédate sin nada. ¿Cuántos me entienden esa noche? El Señor Jesús, mis hermanos, lo reta, lo desafía a que se quede sin nada y que lo siga de corazón. Porque a este joven le interesaba el futuro, le interesaba la salvación de su alma. Pero el Señor Jesucristo, cuando le dice, anda, vende todo, a ver si es cierto que no te preocupa el futuro, el presente, perdón, y te interesa el futuro eterno, dice la palabra de Dios, mejor se fue triste. Mejor se fue triste. Lo que vemos en este joven, mis hermanos, es que realmente no le interesaba el futuro eterno. A él le interesaba el futuro terrenal. El futuro terrenal. Él quería seguir, mis hermanos, conservando lo que él había ganado, lo que él tenía. ¿Cuánta gente, mis hermanos, no quiere despojarse de su presente? No quiere despojarse de lo que está haciendo, ya sea bueno, ya sea malo, pero quieren seguir en la misma condición. Les preocupa de alguna manera algún día estar en el trono, mis hermanos, del juicio. Saben que van a entregar cuentas, saben que hay una preocupación por su alma, pero aún así, aún con esto, ellos prefieren vivir en su presente, siendo lo mismo de siempre.
haciendo las mismas cosas, haciendo, mis hermanos, el mismo pecado y obteniendo los mismos resultados. Pero el Señor Jesucristo aquí lo desafía, mis hermanos, a hacer algo que nunca en su vida el joven había hecho. No es tanto, mis hermanos, que ese joven tuviera dinero, tal vez si hubiera venido en otra condición, el Señor Jesucristo lo reta de igual manera que dejara aquello que lo consideraba su mayor tesoro. El Señor Jesucristo, mis hermanos, lo está retando a algo nuevo. Lo está desafiando a que ponga su confianza en Dios. Ese joven nunca había experimentado, mis hermanos, el dejarlo todo y confiar en Dios. Amén. Ese joven tenía la oportunidad, mis hermanos, de experimentar no solamente la gracia de Dios, sino la providencia de Dios. Dice el comentarista bíblico Alfred Henderson, no sé si lo dije bien, pero es de este comentario bíblico histórico muy bueno. Él habla acerca de esto que sucedió con el joven rico. Él dice lo siguiente: lo que era una necesidad exterior, según vemos, también era una necesidad interior. Pero Dios podía suplir estas dos necesidades por medio de su providencia y por medio de su gracia, que ambas obran juntas. Si Dios y Jesús lo estaba llamando, mis hermanos, que lo siguiera abandonando todo lo que tenía, es porque Dios le iba a dar de su gracia, pero la gracia va acompañada de providencia. Dios no lo iba a dejar. ¿Cuánto dicen amén? Dios no lo iba a abandonar. Dios no le iba, mis hermanos, a humillar lo que ay, pobrecito, dejó todo, sino que el Señor lo iba a bendecir. El Señor lo iba a prosperar a su manera por haber confiado. ¿Cuánto dicen amén? Pero este joven se fue porque le preocupó más su futuro terrenal. Su futuro terrenal. ¿Cuánta gente, mis hermanos, en estos mismos momentos está preocupado por eso? Preocupado por su futuro. Preocupado por qué vamos a dejar. Amén, sabemos que debemos hacerlo, debemos preocuparnos por nuestra familia, pero hay gente que pone primero eso y se aleja totalmente de Dios. Hay gente, mis hermanos, que vive preocupándose más por lo terrenal, lo material, que por lo eterno. Ahora, cuando el Señor Jesucristo desafía al joven y se va, dice la palabra de Dios que los discípulos como que agarraron onda también, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en el versículo 28 que Pedro le dice al Señor: hey Señor, nosotros también hemos dejado todo. Señor, nosotros hemos abandonado todo lo que tenemos. Hemos dejado casa, hemos dejado familia, hemos dejado trabajo por seguirte a ti. De alguna manera, mis hermanos, vemos que los discípulos, al ver este ejemplo, empezaron a tener una preocupación por su futuro terrenal. ¿Cuánto dicen? Comenzaron a tener una preocupación. En el versículo 28 dice la palabra de Dios: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, mujer o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Escuche bien. El Señor Jesucristo dijo que los iba a bendecir, pero no iba a ser a la forma de ellos. Dice el Señor: con persecuciones y todo los voy a bendecir. No van de alguna manera, mis hermanos, a quedarse sin nada. El Señor los iba a bendecir, el Señor les iba a proveer.
Pero lo más grande es que iban a tener la salvación de su alma. La salvación de su alma. Finalmente, mis hermanos, vemos que este joven, dice la palabra de Dios, no quiso hacer tesoros en los cielos. Al rechazar a Jesús, al rechazar, mis hermanos, vender sus propiedades, dice la palabra de Dios, él no quiso hacer tesoros en los cielos. Se fue, mis hermanos, pobre. ¿Cuánto dicen? Pobre en espíritu, pobre en su vida. Amén, desventurado. Dice Apocalipsis 3, versículo 17. Apocalipsis 3. Nos habla un cuadro, mis hermanos, parecido de aquellos que comienzan a vivir una vida egoísta, una vida, mis hermanos, solamente en ellos, dándose libertad a sus placeres, viviendo una vida tibia, dice la palabra de Dios, una vida entre lo bueno y lo malo, entre el egoísmo y obedecer a Dios y hacer las cosas a su manera, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3, 17. Desde el 16 vamos a leer. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Aunque hay personas que se jactan sus riquezas terrenales, que se jactan, mis hermanos, que son egoístas, que solo piensan en sí mismos y se han olvidado de los mandamientos de Dios, se han olvidado del prójimo. Dice la palabra de Dios, les dice que son pobres, desventurados, ciegos, amén, miserables. Pero el Señor le dice, yo toco. Hay una oportunidad para todos. Dice, si tú me abres, voy a entrar contigo. El Señor, mis hermanos, no estaba interesado en ver gente pobre o en verlo miserable al joven rico, sino que lo estaba desafiando a que dejara su egoísmo. El mayor pecado, mis hermanos, que comete la humanidad es el egoísmo. Cuando solamente pensamos en nosotros y en todas las áreas de la vida. Incluso el inmoral es egoísta. El delincuente es egoísta. ¿Cuántos dicen amén? No solamente el que no comparte el almuerzo y el desayuno, sino aquel que hace lo malo, se está olvidando del prójimo, está siendo egoísta. Pero el Señor, mis hermanos, nos dice que hay algo mejor para nosotros. Si en esta noche de verdad te interesa, mis hermanos, tu futuro terrenal y tu futuro celestial, tu futuro eterno, más vale que le entregues todo a Dios. Amén. Quiere una entrega total de nuestra vida. A los discípulos que eran pescadores de hombres, quizás no perdieron mucho porque tenían sus redes nada más, ¿verdad? A algunos les costó más, a otros menos, pero todos tuvieron que hacer algo para Dios. ¿Cuánto dicen? Todos tuvieron que desprenderse. Muchos de los que estamos aquí tuvimos que desprendernos de cosas malas, a ver, de la piedra, del perico, de la cerveza, del orgullo, de muchas cosas malas que no nos convenían, pero tuvimos que hacer ese sacrificio. ¿Cuánto dicen amén? Tuvimos que abandonarlo. Digo sacrificio porque al final son cosas tontas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser un sacrificio dejar algo que te dañe? Pero era algo que nos gustaba, era algo que nos gustaba. Pero el Señor nos pide, mis hermanos,
que confiemos en Él. No seamos como este joven, el joven pobre hombre rico. Terminó siendo pobre, miserable, desventurado por haber rechazado. A lo mejor se arrepintió, no lo sabemos, no lo dice la Biblia, pero vamos a confiar en Dios cuando dice la Biblia. Vamos a confiar en Dios. Denle un fuerte aplauso a Cristo en esta mañana.